Guardar tu dinero en el banco no siempre es una señal de prudencia. A veces es una forma silenciosa de perderlo. La mayoría de las personas cree que el banco es el lugar más seguro para su dinero porque confunde estabilidad con seguridad. Y ese es un error muy costoso. Porque si tu dinero está quieto mientras el poder adquisitivo se erosiona, no estás protegiendo riqueza. Estás aceptando una pérdida lenta con apariencia de orden. Ese es el gran problema de nuestro tiempo. Muchas personas no están perdiendo dinero por malas inversiones. Lo están perdiendo por obedecer una idea que nunca cuestionaron. Les enseñaron que ahorrar en el banco era sinónimo de responsabilidad. Pero nadie les explicó que, en ciertos contextos, esa decisión puede ser financieramente perezosa y estratégicamente peligrosa. Y aquí viene la parte interesante. Lo que parece seguro para la mente promedio, muchas veces es exactamente lo que el inversor racional evita, no porque quiera correr más riesgos, sino porque entiende una verdad incómoda. El verdadero riesgo no siempre está en la volatilidad. A veces está en la falsa calma. Si te interesan este tipo de lecciones sobre dinero, disciplina y pensamiento racional, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de hacerse rico rápido. Hablamos de pensar mejor para cometer menos errores. Y en el mundo financiero, evitar errores grandes suele ser mucho más importante que perseguir aciertos brillantes. Ahora bien, esto abre una pregunta que casi nadie se hace con honestidad. Si el banco no es siempre el refugio seguro que te prometieron, entonces, ¿dónde colocan su dinero las personas que entienden cómo protegerlo de verdad? Porque los ricos no solo piensan en guardar dinero, piensan en conservar valor, defender poder adquisitivo y mantener opciones para el futuro. Y esa diferencia mental lo cambia todo. El peligro no está donde la mayoría mira. No está en una caída del mercado, ni en una inversión fallida, ni siquiera en una mala decisión puntual. El verdadero peligro es mucho más silencioso. Es dejar tu dinero en un lugar que parece seguro, mientras pierde valor cada día, sin que lo notes. Porque aquí hay una verdad que casi nadie quiere aceptar. No necesitas perder dinero para volverte más pobre. Solo necesitas quedarte quieto, mientras todo a tu alrededor se encarece. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando dejas tu dinero en el banco durante demasiado tiempo. La inflación no hace ruido, no envía alertas, no te despierta en la noche, pero está ahí, todos los días, reduciendo lentamente lo que tu dinero puede comprar. Hoy puedes llenar un carrito con cierta cantidad. En unos años, necesitarás más dinero para lo mismo. Y si tu dinero no crece, entonces, en términos reales, estás retrocediendo. Ese es el juego invisible. La mayoría cree que está ahorrando, pero en realidad está aceptando una pérdida controlada. Y lo más peligroso no es la pérdida en sí, es la sensación de seguridad que la acompaña. Porque cuando crees que estás a salvo, dejas de cuestionar, dejas de aprender, dejas de buscar mejores decisiones. Y ahí es donde el sistema gana. Porque un dinero inmóvil es un dinero que no compite, no se defiende, no evoluciona, simplemente se desgasta. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuántos años llevas confiando en que tu dinero está seguro, sin preguntarte si realmente está creciendo o si solo está sobreviviendo? Porque hay una diferencia enorme entre conservar números y conservar valor. Y esa diferencia es la que separa a quienes trabajan toda su vida por dinero, de quienes hacen que el dinero trabaje para ellos. Hace algunos años conocí a un hombre llamado Ricardo. No era ignorante, no era irresponsable. De hecho, había hecho todo bien. Trabajó durante más de 25 años en la misma empresa. Ahorró cada mes, evitó deudas innecesarias. Nunca invirtió en cosas que no entendía. Y, como millones de personas, confió plenamente en el banco.
Cada vez que recibía su salario, separaba una parte y la guardaba. Ver ese número crecer le daba tranquilidad. Le hacía sentir que estaba avanzando. Porque eso es lo que nos enseñan. Si el número sube, estás mejor. Pero un día, algo cambió. No fue un evento dramático, no fue una crisis, fue algo mucho más simple y mucho más revelador. Ricardo decidió comprar un apartamento. Había pasado décadas ahorrando. Tenía lo que él consideraba una base sólida. Pero cuando empezó a mirar precios, sintió una incomodidad que no supo explicar al principio. Los números no encajaban. El dinero que había acumulado durante años ya no alcanzaba para lo que antes sí alcanzaba. Propiedades que hace 10 años eran accesibles, ahora parecían fuera de su alcance. Y ahí fue cuando lo entendió. No de golpe, sino poco a poco. No había perdido dinero. Su cuenta bancaria seguía mostrando una cifra estable, incluso mayor que antes. Pero su poder real había disminuido. Había pasado años acumulando números, mientras el valor de esos números se erosionaba en silencio. Y lo más duro no fue darse cuenta de eso. Lo más duro fue entender que nadie le había advertido, que todo el tiempo creyó estar jugando a favor, cuando en realidad estaba jugando en un sistema que no premiaba la pasividad. Ricardo no estaba solo. Millones de personas viven la misma historia, sin saberlo. Trabajan, ahorran, confían y esperan. Pero el tiempo no espera igual para todos. Para algunos, el tiempo multiplica su dinero. Para otros, lo desgasta. La diferencia no está en cuánto ganan, está en cómo piensan. Porque mientras Ricardo guardaba su dinero buscando seguridad, otros estaban tomando decisiones distintas. No necesariamente más arriesgadas, pero sí más conscientes. Decisiones que no solo protegían su dinero, sino que lo hacían crecer, incluso en silencio. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo sobre Ricardo y empieza a ser sobre ti. Porque la pregunta ya no es si estás ahorrando. La verdadera pregunta es, ¿tu dinero está avanzando contigo o se está quedando atrás, mientras tú crees que todo está bajo control? Y aquí es donde la historia da un giro que casi nadie espera. Porque cuando Ricardo finalmente entendió que su dinero había perdido poder, no salió corriendo a invertir. No buscó la próxima gran oportunidad. No se dejó llevar por promesas rápidas. Hizo algo mucho más incómodo. Se detuvo y cuestionó todo lo que creía saber sobre el dinero. Durante años había pensado que el problema era cuánto ganaba. Después, creyó que el problema era cuánto ahorraba. Pero ahora empezaba a ver algo distinto. El verdadero problema era cómo estaba pensando. Porque ahorrar no es una estrategia, es solo una acción. Y si esa acción no está conectada a un sistema que proteja y multiplique el valor, entonces se convierte en una ilusión de progreso. Ese fue el primer golpe. El segundo fue aún más duro. Ricardo empezó a observar a personas que tenían menos ingresos que él, pero parecían avanzar más rápido. No trabajaban más horas, no eran más inteligentes, pero tomaban decisiones diferentes. Y ahí entendió algo que cambió completamente su perspectiva. Los ricos no se enfocan primero en dónde guardar dinero. Se enfocan en cómo mantener su valor vivo. Esa es la diferencia que no se enseña. Mientras la mayoría busca un lugar seguro, ellos buscan estructuras inteligentes. Mientras la mayoría quiere evitar riesgos visibles, ellos evitan riesgos invisibles. Porque hay dos tipos de peligro, el que se siente y el que no se nota. El primero te asusta, el segundo te destruye lentamente. Y el banco, en muchos casos, pertenece al segundo, no porque sea malo, sino porque no fue diseñado para hacer crecer tu dinero. Fue diseñado para custodiarlo, mientras otros lo usan. Ese fue el momento exacto en el que Ricardo dejó de ver el banco como un refugio
y empezó a verlo como una herramienta limitada, no como el centro de su estrategia, sino como una pieza más. Y ese pequeño cambio mental lo cambió todo, porque dejó de preguntarse, ¿dónde puedo guardar mi dinero sin riesgo? Y empezó a preguntarse, ¿dónde puedo colocar mi dinero para que no pierda valor con el tiempo? Esa pregunta es incómoda, exige responsabilidad, exige aprender, exige salir del piloto automático, pero también es la pregunta que separa a quienes solo conservan dinero de quienes realmente construyen riqueza. Y en ese punto, Ricardo entendió algo que la mayoría nunca llega a ver. El problema no es que el banco sea inseguro. El problema es creer que es suficiente. Porque cuando crees que es suficiente, dejas de buscar mejores decisiones. Y cuando dejas de buscar, te quedas exactamente donde sí, el sistema espera que estés. Quieto, confiado y perdiendo valor, sin darte cuenta. Pero entonces surge la siguiente pregunta, inevitable. Si no se trata solo de guardar dinero, si no se trata solo de evitar errores, ¿cuáles son entonces esos activos, esas estructuras, que realmente protegen y hacen crecer el dinero a largo plazo? Porque ahí es donde empieza el verdadero juego. Antes de hablar de activos, antes de listar opciones, antes de entrar en estrategias, hay un principio que necesitas entender. Si no lo entiendes, todo lo demás se vuelve irrelevante. El dinero no se protege por el lugar donde lo guardas. Se protege por el sistema en el que lo colocas. Ese es el principio fundamental. Porque la mayoría de las personas piensa en lugares, banco, efectivo, cuenta, tarjeta. Pero las personas que realmente entienden el juego piensan en comportamientos del dinero. No se preguntan, ¿dónde está mi dinero? Se preguntan, ¿qué está haciendo mi dinero ahora mismo? Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente el resultado. Porque hay solo 3 estados posibles para tu dinero. Está perdiendo valor, está conservando valor, o está creciendo. No hay un cuarto estado. Y aquí es donde la mayoría se engaña a sí misma. Cree que está en el segundo, cuando en realidad está en el primero. Cree que está segura, cuando en realidad está retrocediendo lentamente. Por eso, el principio no es buscar seguridad. El principio es buscar resistencia al tiempo. Porque el tiempo es el verdadero enemigo del dinero mal colocado. El tiempo no destruye de golpe. Desgasta, reduce, diluye, y si tu dinero no está diseñado para resistir ese desgaste, entonces cada año juega en tu contra. Los ricos entienden esto profundamente. Por eso no buscan simplemente activos seguros. Buscan activos que cumplan al menos una de estas 3 funciones, que generen flujo, que se aprecien con el tiempo, o que protejan contra la pérdida de valor. Si un activo no hace al menos una de esas cosas, no es un activo. Es solo un lugar donde el dinero descansa, mientras pierde fuerza. Y aquí viene algo aún más importante. No se trata de elegir el mejor activo. Se trata de construir una estructura donde tu dinero no dependa de una sola idea. Porque incluso lo que hoy parece seguro, mañana puede no serlo. Por eso, el juego real no es adivinar el futuro. Es construir un sistema que funcione en diferentes escenarios. Un sistema donde tu dinero esté vivo, moviéndose, adaptándose, y no esperando. Porque el dinero que espera termina perdiendo. Pero el dinero que está bien colocado aprende a defenderse solo. Y cuando entiendes este principio, todo cambia. Dejas de buscar tranquilidad y empiezas a buscar inteligencia. Dejas de acumular y empiezas a posicionar. Y es justo en ese momento, cuando estás listo para ver lo que la mayoría nunca llega a considerar. Los activos que no solo parecen seguros, sino que realmente están diseñados para resistir el tiempo y jugar a tu favor. Imagina esto por un momento. 2 personas, mismo país,
misma edad, mismo nivel de ingresos. Durante años, hacen lo mismo. Trabajan, ganan dinero, intentan ser responsables. Pero hay una diferencia invisible entre ellas. La primera decide jugar seguro. Guarda su dinero, confía en el sistema, evita cualquier incomodidad. La segunda hace algo distinto, no necesariamente más complejo, pero sí más consciente. Entiende que el dinero no es algo que se guarda, es algo que se posiciona. Ahora avanza en el tiempo. 5 años. La primera persona mira su cuenta y ve un número más grande. Se siente tranquila, siente que ha hecho lo correcto. Pero cuando intenta usar ese dinero, descubre algo incómodo. Todo es más caro. Todo requiere más esfuerzo. Y ese número ya no representa lo mismo. No perdió dinero, pero tampoco avanzó. Ahora mira a la segunda persona. Su camino no fue perfecto. Tuvo dudas, tuvo que aprender, tomó decisiones incómodas, pero su dinero no estuvo quieto. Parte generó flujo, parte creció, parte protegió valor. Y cuando pasan esos mismos 5 años, la diferencia ya no es invisible, se vuelve evidente. Uno tiene números, el otro tiene opciones. Uno depende de seguir trabajando igual, el otro empieza a tener margen. Margen para decidir, margen para esperar, margen para no aceptar cualquier oportunidad por necesidad. Y eso cambia todo, porque la verdadera riqueza no es cuánto dinero tienes, es cuánto control tienes sobre tu tiempo, sobre tus decisiones, sobre tu vida. Ahora avanza aún más. 10 años. La primera persona empieza a sentir presión. Sabe que ha sido disciplinada, pero algo no encaja. Trabajó duro, ahorró, fue responsable y aún no. Así, no siente progreso real. La segunda persona ya no piensa igual, ya no se preocupa por guardar. Piensa en optimizar, en ajustar, en mejorar su sistema. Porque entendió algo clave. El futuro no se construye con buenas intenciones. Se construye con decisiones repetidas en la dirección correcta. Y aquí es donde esta visualización deja de ser solo un ejercicio y se convierte en una elección, porque ambas vidas empiezan igual, pero terminan completamente distintas, no por suerte, no por talento extraordinario, sino por una diferencia silenciosa en cómo entienden el dinero. Así que ahora la pregunta es inevitable. Si sigues haciendo exactamente lo que haces hoy, si sigues tratando tu dinero de la misma forma, ¿tu futuro se parecerá más al de la primera persona o al de la segunda? Porque el tiempo va a pasar igual. La única diferencia es de qué lado del juego vas a estar cuando eso ocurra. Si miras todo esto desde la superficie, puede parecer solo una cuestión de dinero. Pero no lo es. Es una cuestión de percepción. Porque el dinero no cambia tu vida por sí solo. Lo que realmente la cambia es cómo entiendes el sistema en el que ese dinero existe. La mayoría de las personas vive en una ilusión muy cómoda. Creen que el problema es externo, que el salario es bajo, que la economía está difícil, que todo está caro. Y aunque hay algo de verdad en eso, no es ahí donde está el verdadero punto de control. El verdadero punto de control está en cómo respondes a ese entorno, porque no puedes decidir la inflación, no puedes controlar los mercados, no puedes predecir el futuro, pero sí puedes decidir si juegas de forma pasiva o de forma estratégica. Y aquí es donde entra una distinción que cambia todo. Consumidor versus constructor de sistema. El consumidor trabaja, gana dinero y lo deposita. Confía en que el tiempo hará el resto. El constructor de sistema trabaja, gana dinero y luego toma decisiones activas sobre ese dinero. No espera. No delega completamente. No asume que todo estará bien. Observa, aprende, ajusta. Y eso crea una ventaja invisible,
porque mientras uno reacciona, el otro se anticipa. Mientras uno busca comodidad, el otro busca claridad. Y esa claridad viene de entender algo que pocas personas quieren enfrentar. El dinero es un reflejo de decisiones acumuladas, no de una sola gran jugada, no de un golpe de suerte, no de un momento brillante, sino de pequeñas decisiones, repetidas, durante años. ¿Dónde lo colocas? ¿Cuándo lo mueves? ¿Qué ignoras? ¿Qué priorizas? Y aquí es donde la mayoría falla. No porque no tenga acceso a información, sino porque evita la incomodidad de pensar diferente. Porque pensar diferente implica aceptar que quizás lo que has hecho hasta ahora no era suficiente, y eso duele. Pero también es liberador, porque en el momento en que dejas de justificar y empiezas a cuestionar, recuperas control. Dejas de ser alguien que solo participa en el sistema y te conviertes en alguien que lo entiende. Y cuando entiendes el sistema, dejas de moverte por miedo y empiezas a moverte por estrategia. Esa es la verdadera transformación. No es aprender nombres de activos, no es memorizar fórmulas, no es seguir tendencias, es cambiar tu relación con el dinero. Pasar de verlo como algo que debes proteger, a verlo como una herramienta que debes dirigir. Porque el dinero sin dirección se dispersa, pero el dinero con estructura se multiplica. Y cuando llegas a este punto, ya no necesitas que alguien te diga exactamente qué hacer. Empiezas a reconocer patrones, empiezas a filtrar mejor, empiezas a ver oportunidades, donde antes solo veías incertidumbre. Y entonces, todo lo que viene después, los activos, las estrategias, las decisiones, deja de ser confuso y empieza a tener sentido. Porque ya no estás buscando respuestas rápidas, estás construyendo criterio. Y eso es lo único que realmente te protege en el largo plazo. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya lo sientes. No es solo información lo que estás escuchando, es una forma distinta de ver el dinero y, en el fondo, de ver tu propia vida. Porque cuando empiezas a cuestionar lo que siempre diste por hecho, algo cambia dentro de ti. Y eso no le pasa a todo el mundo. La mayoría prefiere seguir igual, no porque sea lo mejor, sino porque es lo más cómodo. Pero si tú estás aquí, escuchando esto, reflexionando, es porque, en algún nivel, sabes que hay algo más, algo que no te enseñaron, algo que necesitas entender, si no quieres repetir el mismo resultado año tras año. Así que, si este tipo de contenido resuena contigo, si quieres empezar a pensar de forma más clara, más estratégica, más consciente, suscríbete al canal. No para consumir más videos, sino para exponerte constantemente a ideas que te obliguen a salir del piloto automático. Porque cambiar tu situación no siempre empieza con una gran acción. A veces empieza con una nueva forma de pensar, repetida suficientes veces. Y este canal está diseñado exactamente para eso, para incomodarte cuando es necesario, para darte claridad cuando la necesitas, y para recordarte algo que la mayoría olvida, que no estás atrapado, solo estás operando con un modelo que ya no funciona. Y ahora vamos a entrar en algo aún más concreto, porque entender el problema cambia tu perspectiva, pero conocer las alternativas correctas puede cambiar tu resultado. Vamos a ver qué están haciendo diferente aquellos que realmente protegen y hacen crecer su dinero con el tiempo. Antes de avanzar, detente un segundo, no para aprender más, sino para mirar con honestidad lo que ya estás haciendo, porque es fácil escuchar, asentir y seguir igual. Pero el cambio real empieza cuando te haces una pregunta incómoda y no huyes de la respuesta. Mira tu situación hoy, no la que muestras, no la que justificas, la real. Tu dinero está creciendo o simplemente está esperando, está trabajando
o está dormido, está diseñado para resistir el tiempo, o está expuesto a él. Porque aquí no se trata de cuánto tienes, se trata de qué está pasando con lo que tienes. Y esa es una conversación que casi nadie tiene consigo mismo. La mayoría evita mirar, evita calcular, evita cuestionar, porque en el fondo ya intuye la respuesta. Pero tú estás aquí, y eso cambia todo. Así que quiero proponerte algo simple, pero poderoso. No respondas en tu mente, no lo dejes pasar. Escríbelo en los comentarios. Escribe una sola palabra: despierto. Si hoy te das cuenta de que necesitas cambiar la forma en que manejas tu dinero. O escribe, igual, si sientes que lo que estás haciendo ahora ya está alineado con el futuro que quieres. No hay respuesta correcta, pero hay algo importante en hacerlo visible. Porque cuando lo escribes, cuando lo declaras, dejas de ser un espectador y empiezas a convertirte en alguien que toma decisiones. Y eso, por pequeño que parezca, es el inicio de cualquier transformación real. Porque el cambio no empieza cuando tienes más dinero. Empieza cuando dejas de engañarte. Y ahora que ya lo has puesto sobre la mesa, ahora que ya no puedes ignorarlo, vamos a entrar en lo que realmente marca la diferencia. Los activos, las estructuras, las decisiones concretas que separan a quienes solo guardan dinero, de quienes realmente lo protegen y lo hacen crecer. Al final, todo se reduce a una decisión silenciosa, no la que anuncias, no la que planeas, la que repites cada día, sin darte cuenta. Puedes seguir haciendo lo que siempre has hecho: guardar, esperar, confiar y esperar que, con el tiempo, todo mejore. O puedes aceptar algo que cambia completamente las reglas del juego. Que el dinero no premia la intención, premia la dirección. Porque no importa cuánto trabajes, si lo que construyes no está diseñado para crecer contigo. No importa cuánto ahorres, si ese dinero no está preparado para resistir el tiempo. Y no importa cuánto sepas, si no conviertes ese conocimiento en decisiones. Ese es el punto donde la mayoría se queda atrás. Aprenden, entienden, incluso están de acuerdo, pero no cambian nada, y el sistema sigue funcionando exactamente igual para ellos. Pero tú ya no estás en ese punto. Ahora sabes que la seguridad puede ser una ilusión, que el mayor riesgo no siempre se ve, y que hay una diferencia profunda entre guardar dinero y posicionarlo. La pregunta es simple, pero incómoda. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque dentro de un año vas a estar en algún lugar, con más claridad o con las mismas dudas, con más control o con la misma dependencia, con un sistema que trabaja para ti o con un dinero que sigue perdiendo valor en silencio. El tiempo no decide eso, tus decisiones. Sí, si este video te hizo pensar diferente, si te obligó a cuestionar lo que dabas por hecho, entonces suscríbete al canal. No porque necesites más contenido, sino porque necesitas recordatorios constantes de cómo pensar mejor. Porque en un mundo lleno de ruido, pensar con claridad es una ventaja. Y si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que todavía cree que guardar dinero es suficiente. Tal vez no cambies su vida en un día, pero puedes plantar una duda. Y a veces, una duda correcta vale más que 1000 certezas equivocadas. Recuerda esto. No se trata de cuánto tienes, se trata de qué estás haciendo con ello. Y cuando entiendes eso, dejas de perseguir dinero y empiezas a construir libertad.